La lluvia caía con fuerza, golpeando las ventanas de la casa modesta de Ramiro. El viejo anciano, con el cabello canoso y las manos temblorosas, se asomó a la ventana empañada, donde las gotas resbalaban como lágrimas, reflejando su tristeza. Ese día no era un día cualquiera, era un día en el que su hijo, Sergio, había prometido llevarlo al pueblo, a comprar algunas provisiones. Pero en lugar de eso, lo que se configuraba a través del cristal era un panorama desolador. Su hijo cerraba la puerta del auto sin siquiera mirarlo, acelerando hacia el horizonte gris. La soledad de Ramiro era palpable. A través de los años, había criado a Sergio con amor y esfuerzo, sacrificando su juventud para ofrecerle un futuro mejor. Sin embargo, mirando el auto alejarse, la amargura se instaló en su corazón. El desprecio que su hijo le había mostrado en los últimos años era una herida que nunca sanaría. Desde que la madre de Sergio había partido de este mundo, la relación entre padre e hijo se había tornado tensa, colmada de resentimientos y reproches. La casa que antes había sido un hogar lleno de risas, ahora solo resonaba con el eco de sus lamentos. ¿Qué hice para merecer esto?, pensó Ramiro, sintiendo cómo el peso de los recuerdos lo oprimía aún más. Se volvió hacia la sala, donde las fotografías en las paredes contaban historias de felicidad y unión. En una de ellas, él y su difunta esposa, Clara, lucían radiantes en su boda. El vestido de novia que ella había llevado estaba guardado en el armario, no por falta de espacio, sino por el temor a olvidar. Era una reliquia que representaba momentos felices, en contraste con la soledad que lo envolvía ahora. A medida que la lluvia arreciaba, cada gota se convertía en una metáfora de su tristeza. Recordó las risas de Sergio cuando era niño, sus pasos en el patio, los abrazos cálidos. Todo parecía haberse evaporado junto con el tiempo. La falta de cariño de su hijo lo había hecho sentir como un extraño en su propia casa. Un lugar donde una vez se sentía seguro y amado, ahora se sentía como un simple estorbo. Mientras la tormenta rugía afuera, Ramiro decidió que no podía dejar que la ira y la tristeza lo consumieran. Cada día era un regalo, y a pesar del dolor, aún había cosas por las cuales agradecer. Reuniendo sus fuerzas, se dirigió a la cocina. Allí, el aroma a café recién hecho lo envolvió, brindándole un momento de calma. Se preparó una taza y mientras el vapor ascendía, cerró los ojos, recordando las mañanas en las que Clara lo despertaba con un beso suave y un café caliente. Esa memoria lo llenó de una paz efímera. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Con el corazón latiendo fuertemente, abrió la puerta. Para su sorpresa, te encontró a Luisa, la vecina de la casa contigua. Era una mujer dulce, siempre dispuesta a ayudar. Ramiro, me preocupé al no verte salir. Escuché que estabas solo hoy, dijo ella, con su voz suave como un susurro. Su presencia le brindó un poco de consuelo, un recordatorio de que, a pesar del rechazo de su hijo, aún había personas que se preocupaban por él. Es solo un día de lluvia, Luisa. No te preocupes por mí, respondió él, intentando sonreír. Pero la tristeza era evidente en su mirada, y Luisa lo percibió. Si necesitas algo, no dudes en decírmelo. Estoy aquí, insistió, dejando una bolsa con frutas en la mesa antes de marcharse. Su amabilidad era un bálsamo en su corazón herido. Ramiro se quedó mirando la bolsa de frutas. Eran un símbolo de esperanza en medio de su desolación. Sin embargo, un nudo se formaba en su estómago al pensar en lo que vendría. Su hijo no volvería, y él estaba cansado de esperar. La indignación que sentía hacia Sergio lo consumía lentamente. Había tantas palabras que deseaba decirle, tantos sentimientos que desde hacía tiempo habían quedado atrapados en el pecho. Mientras abrazaba esa bolsa de frutas, Ramiro recordó su pasado.
Había sido un hombre que había trabajado la tierra, que había conocido las penurias, y a pesar de esto, había amado con profundidad. Se había esforzado por enseñarle a su hijo la importancia de la familia y de cuidar a los demás. Sin embargo, en la mente de Sergio, esas lecciones se habían desvanecido, como el humo de un fuego que se apaga. Al mirar por la ventana otra vez, notó cómo la lluvia comenzaba a amainar, dejando un rastro de lágrimas sobre la tierra. En ese mismo instante, decidió que no permitiría que la tristeza lo dominara. Su dignidad aún permanecía intacta, y, aunque su hijo lo había abandonado, él aún tenía su pasado y quizás alguna manera de sanar su dolor. Mientras el día avanzaba, Ramiro se sentó en su sillón preferido, donde tantas noches había compartido historias con Clara. Un sentimiento de determinación comenzó a nacer dentro de él. La vida siempre le había enseñado que, a pesar de las adversidades, había un rayo de esperanza. La justicia no siempre se veía en este mundo, pero él haría todo lo posible por encontrarla, incluso si eso significaba enfrentarse a su hijo nuevamente. La historia apenas comenzaba, y en el fondo de su corazón, Ramiro sabía que había algo esperando ser descubierto, algo que cambiaría su vida para siempre. Las sombras de su pasado lo seguirían, pero él estaba listo para enfrentar lo que viniera, porque sabía que la dignidad de un ser humano no se mide por la forma en que es tratado, sino por la manera en que elige lidiar con el sufrimiento. Si esta historia te está llegando al corazón, te invito a suscribirte a este canal. Tu apoyo significa mucho para mí y me ayuda a seguir compartiendo relatos que nos hacen reflexionar. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde me escuchas? Ramiro se sentó en su silla de madera, una pieza que había pertenecido a su padre, con la mirada perdida en el suelo. La bolsa de frutas de Luisa reposaba a su lado, pero su mente estaba atrapada en un mar de recuerdos. Con un suspiro profundo, decidió levantarse y buscar el álbum de fotos que se encontraba en el estante más alto de la sala. La tarea no sería fácil. Sus manos temblorosas a menudo le jugaban malas pasadas, pero sabía que debía enfrentarse a su pasado, a los momentos que había atesorado. Al abrir el álbum, fue como si una máquina del tiempo lo transportara a otra época. Las páginas amarillentas estaban llenas de fotografías que contaban la historia de su vida. En una de las primeras imágenes, Clara lucía radiante en su vestido de novia, rodeada de flores frescas y sonrisas de amigos y familiares. Ese día era uno de los más felices de su vida. Sentía el calor de su amor y la promesa de un futuro juntos. Mientras contemplaba la imagen, recordó cómo en aquellos tiempos la vida se sentía como un camino lleno de posibilidades, un lienzo en blanco listo para ser pintado con sueños y esperanzas. Pasó las páginas recordando el primer hogar que construyeron juntos, una pequeña casa en el campo, donde los niños corrían y reían. Había en sus ojos un brillo especial cuando hablaban de tener una familia. Deseaban que sus hijos crecieran en un ambiente lleno de amor y alegría. Sin embargo, la realidad había sido diferente. Los años de trabajo duro y sacrificios habían dejado cicatrices en su cuerpo y en su alma. Las largas jornadas en el campo para asegurar un futuro mejor habían consumido gran parte de su energía, y con cada sacrificio sentía que un pedazo de su esperanza se desvanecía. El álbum revelaba momentos de felicidad pura, pero también de dolor. Recordó la enfermedad de Clara, cómo su sonrisa se desvaneció lentamente mientras él trataba de ser fuerte para ella y para su hijo. Cada sonrisa de Sergio, cada rayo de sol que entraba por la ventana, se volvieron sombras de lo que había sido una vida alegre. Con el tiempo, el pequeño niño que jugaba en el patio se transformó en un joven distante, lleno de resentimiento hacia un padre que, a su juicio, no había estado presente. Una lágrima resbaló por la mejilla de Ramiro mientras observaba una fotografía en particular.
Era la última en la que Clara sonreía antes de su partida. En la imagen, ella lo miraba con amor y comprensión, como si supiera que los tiempos difíciles se avecinaban. Esa imagen lo llenaba de tristeza, pero también de una determinación renovada. Clara siempre había creído en la importancia de la familia y en el amor incondicional. Debo hacerle honor a su memoria, pensó, mientras cerraba el álbum. Decidió que era momento de hacer algo significativo. Tomó la bolsa de frutas que Luisa había dejado y se dirigió hacia la cocina. Cortó algunas manzanas y naranjas, preparándolas con esmero en un plato. Mientras trabajaba, recordó las veces que Clara le enseñó a cocinar. Cómo le decía que la comida era un símbolo de amor y unión. La cálida fragancia de las frutas frescas lo envolvía, llevándolo a una época en la que la cocina era el corazón del hogar. Un lugar donde las risas resonaban y las historias tomaban vida. Con el plato listo, Ramiro sintió un impulso dentro de él. Decidió que sería un buen momento para intentar comunicarse con Sergio. Tomó su teléfono y, temblando levemente, comenzó a escribir un mensaje. «Hola, Sergio. Espero que estés bien. Te echo de menos. Me gustaría verte. He preparado algunas frutas. Tal vez podrías venir a charlar un rato». Su corazón latía con fuerza mientras presionaba enviar. Era un pequeño paso, pero simbolizaba su deseo de sanar la herida que había crecido entre ellos. Esperó unos minutos, pero el silencio se hizo pesado. Quizás no debería haberlo hecho, pensó, sintiendo una mezcla de esperanza y desesperación. Sin embargo, decidió no dejar que la incertidumbre lo consumiera. En lugar de eso, se sentó en la mesa, mirando el plato de frutas y recordando lo que una vez fue su hogar. Los ecos de risas pasadas llenaban la habitación, y una pequeña chispa de esperanza encendió su corazón. Mientras tanto, el sonido de la lluvia seguía resonando afuera. Era un recordatorio constante de su soledad, pero también de la vida que aún le quedaba. Ramiro comprendió que debía dejar de lado el resentimiento y abrir su corazón a la posibilidad de la reconciliación. Sabía que no sería fácil, pero el amor que había sentido por su hijo desde su nacimiento aún ardía en su interior. Sin perder la fe, se levantó de la mesa y se dirigió hacia el armario donde guardaba el vestido de novia de Clara. Sentía que debía hacer algo más por ella, por su memoria. Al abrir la puerta del armario, un olor a madera antigua lo envolvió. Allí, en un rincón, estaba el vestido delicadamente colgado, como si esperara ser visto nuevamente. Ramiro lo tomó entre sus manos, sintiendo la textura suave del tejido. Era un símbolo de todo lo que habían construido juntos, de los sueños compartidos y del amor eterno que ella había dejado atrás. «Clara, te prometo que haré todo lo posible para unir a nuestra familia nuevamente», murmuró, sintiendo que su espíritu lo alentaba. Esa noche, mientras la lluvia seguía cayendo, Ramiro decidió que no se rendiría. Había comenzado a tejer un hilo de esperanza en su corazón y por primera vez en mucho tiempo sentía que tal vez, solo tal vez, podría haber una luz al final del túnel. La historia de su vida aún no había terminado y estaba decidido a escribir un nuevo capítulo, uno lleno de amor, perdón y sobre todo reconciliación. Ramiro miró el teléfono en su mano, sintiendo la presión de la incertidumbre. El silencio se había apoderado de la casa, interrumpido solo por el sonido de la lluvia que continuaba golpeando las ventanas. Se preguntó si había sido un error intentar comunicarse con su hijo. La idea de que la relación entre ellos se había desgastado tanto le causaba un profundo dolor. En ese momento, el sonido de un mensaje de texto rompió la atmósfera tensa. Miró la pantalla y vio que era de Sergio. «Hola, papá. Estoy ocupado. No puedo ir. Tal vez otro día», decía el mensaje. Ramiro sintió un nudo en el pecho. La indiferencia de su hijo lo golpeó como una ola de frío. Había esperado, aunque fuera un instante, algún tipo de respuesta más cálida, un atisbo de interés, pero todo lo que recibió fue un eco de su soledad.
Pasaron los días y la sensación de abandono se hacía más pesada. La lluvia se convirtió en un símbolo de su desconsuelo. Ramiro se dedicaba a cuidar su jardín. Cada plantita que crecía era un pequeño triunfo, una forma de mantener viva la esperanza de un futuro en el que su hijo pudiera volver a acercarse a él. Sin embargo, la llegada de un sobre con el logo de una inmobiliaria cambió radicalmente su estado de ánimo. Al abrirlo, la letra impresa en el papel blanco le hizo temblar las manos. Estimado señor Ramiro, lamentamos informarle que la propiedad familiar ha sido puesta a la venta por su hijo, Sergio. Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en contactarnos. Las palabras parecían bailar ante sus ojos, como si se reía ante su desdicha. La casa, el hogar que había construido con Clara, el lugar donde había crecido su familia, estaba en riesgo de ser vendido sin su consentimiento. Sintió una oleada de indignación y tristeza. ¿Cómo podía su hijo hacerle esto? Sin poder contenerse, salió de su casa y se dirigió a la finca donde Sergio había vivido con él durante su infancia. Era un camino familiar, pero esta vez cada paso se sentía como una carga pesada. La lluvia había parado, pero el ambiente seguía impregnado de una tristeza apremiante. Al llegar, el sonido de las herramientas de construcción resonaba en el aire. Sergio estaba en el patio trasero, con un grupo de hombres, supervisando el trabajo que se realizaba para remodelar la propiedad con la intención de venderla. «Sergio», gritó, intentando que su voz no temblara, aunque el dolor en su pecho se hacía más intenso. «¿Qué significa esto?» El hijo se giró. Su expresión era de sorpresa, pero no de arrepentimiento. En su rostro había una mezcla de incomodidad y determinación. «Papá, no es lo que parece», contestó, pero Ramiro no podía permitir que su hijo lo interrumpiera. «¿Cómo puedes vender nuestra casa sin decirme nada?», preguntó. La rabia y la tristeza se entrelazaban en su voz. «Necesito el dinero», replicó Sergio, cruzando los brazos. «Las cosas han estado difíciles, y esto es lo mejor que podemos hacer». «¿Lo mejor para quién?», inquirió Ramiro, sintiendo que su corazón se rompía. «¿Para ti? ¿Es solo una propiedad para ti?». Sergio soltó un suspiro. «No lo entiendes, papá. Esta casa no es lo que solía ser. Está en mal estado y no puedo seguir invirtiendo en ella». En ese momento, Ramiro recordó cómo había trabajado incansablemente para mantener esa casa a flote, cómo cada grieta en la pared tenía una historia detrás. La casa era un reflejo de su vida, de sus sacrificios, y ahora estaba siendo tratada como un objeto sin valor. «Esta casa es nuestro hogar», dijo, intentando mantener la calma. «Es el lugar donde creciste, donde tu madre y yo construimos nuestra vida juntos». «¿Acaso no significa nada para ti?». Sergio frunció el ceño. «¿Y qué hay de mí, papá? Siempre estuve solo. Siempre trabajaste en el campo y estuviste ausente». Las palabras de su hijo fueron como dagas. Ramiro recordó las largas horas de trabajo, las decisiones difíciles que había tomado, y cómo cada elección había sido en beneficio de su familia. «Tú no sabes lo que es la lucha», dijo con voz quebrada. «No sabes lo que significó sacrificar todo para darte una vida». «No me importa lo que sacrificaste», replicó Sergio, su tono alto y desafiante. «Solo quiero salir de esto». El aire se volvió denso entre ellos, y Ramiro sintió que la conexión que había intentado reconstruir se rompía aún más. Sin saber cómo, se dio cuenta de que Sergio estaba más enfocado en el beneficio inmediato que en el legado que representaba la casa. «¿Sabes lo que hay aquí?», preguntó Ramiro, intentando apelar a la memoria de su hijo, a los momentos felices. «No solo hay paredes y un techo, hay recuerdos, amor y sacrificio». Sergio se encogió de hombros, su desdén evidente. La indiferencia de su hijo lo hizo sentir más solo que nunca. «No quiero discutir esto, papá». Sergio dio media vuelta, ignorando la súplica de su padre.
La venta se llevará a cabo y no hay nada que puedas hacer al respecto. Ramiro sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La casa, su hogar, estaba siendo despojada de su esencia. La angustia se transformó en determinación. No podía permitir que esto sucediera sin luchar. Sabía que debía actuar y que la venta de la casa era solo la punta del iceberg. La conexión con su hijo se había roto, pero su deseo de proteger lo que había construido era más fuerte que nunca. Así, con el corazón pesado y la mente en llamas, Ramiro decidió que no se quedaría de brazos cruzados. La memoria de Clara lo guiaría, y el legado que habían construido juntos debía ser defendido. A partir de ese momento, sabía que su lucha apenas comenzaba. Ramiro respiró profundamente al recordar la última conversación con su hijo. La rabia y la tristeza se entrelazaban en su pecho, pero había una chispa de determinación que comenzó a encenderse en su interior. Sabía que debía actuar. Al regresar a casa, decidió que no podía dejar que Sergio tomara decisiones sobre su vida y su legado, sin que él al menos intentara defender lo que le pertenecía. Mientras caminaba hacia el ático, cada paso resonaba en su mente como un eco de antiguas promesas. La casa guardaba secretos que habían estado enterrados en el tiempo. La puerta del ático crujió al abrirse, y el olor a polvo y madera vieja lo abrazó como un viejo conocido. Allí, entre cajas y recuerdos olvidados, Ramiro comenzó a buscar. Su corazón latía con fuerza, impulsado por la esperanza de descubrir algo que pudiera cambiarlo todo. Después de un rato de búsqueda, encontró una caja de madera tallada con delicados motivos florales. La abrió con cuidado, sintiendo que cada movimiento era un ritual. Dentro de la caja encontró cartas antiguas, fotografías desvanecidas y lo que más le sorprendió, el vestido de novia de Clara. Con manos temblorosas, sacó la prenda, cuidando de no dañar el tejido. Era aún hermoso, a pesar de los años. El aroma a lavanda, que había quedado impregnado en la tela, lo llevó de regreso a momentos felices, a la promesa de amor eterno que habían compartido. Pero no se detuvo ahí. Al fondo de la caja encontró un sobre amarillento, ligeramente ajado por el tiempo. Al abrirlo, descubrió documentos que revelaban la verdadera historia de la propiedad familiar. Eran testamentos y acuerdos que aseguraban que la casa pertenecía a Ramiro y a Clara, y que cualquier venta debía ser consensuada. Una luz de claridad brilló en su mente. La casa no solo tenía un valor sentimental, era suya por derecho. Ramiro sintió una oleada de poder. Con esas pruebas en la mano, podría enfrentar a Sergio. La realidad de que su hijo había intentado vender lo que no le pertenecía llenó su corazón de una mezcla de ira y tristeza. ¿Cómo había podido llegar a esto? ¿Cómo podía su hijo no comprender el valor de lo que estaban a punto de perder? Decidido a hacer valer su voz, Ramiro se preparó para confrontar a Sergio una vez más. Pero esta vez no iría solo con su dolor, llevaría consigo la historia de su familia, la historia que había estado oculta en el ático durante tanto tiempo. Se sentía más fuerte, como un hombre que había encontrado su propósito nuevamente. Al día siguiente, Ramiro se dirigió a la finca donde Sergio aún trabajaba. El sol brillaba con una luz renovadora, y aunque la ansiedad lo acompañaba, su decisión era firme. Al llegar, vio a su hijo supervisando a los trabajadores, con su rostro tenso por la presión del proyecto. Ramiro se acercó, el corazón latiendo con fuerza. «Sergio», dijo con voz firme pero tranquila. Su hijo se giró, sorprendido de verlo allí. Ramiro sacó el sobre y lo sostuvo con fuerza. «Necesitamos hablar». Sergio frunció el ceño, pero esta vez había algo diferente en su padre. No era el hombre quebrantado que había confrontado días atrás. Había una resolución en sus ojos que lo detenía de inmediato. «¿Qué es eso?», preguntó Sergio,
señalando el sobre. Esto, respondió Ramiro, abriendo el documento, es la prueba de que la casa no puede ser vendida sin mi consentimiento. No puedes simplemente hacer lo que quieras con ella. El rostro de Sergio cambió, una mezcla de sorpresa y enfado. ¿Qué estás diciendo, papá? Siempre has dicho que era mi hogar. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Ramiro sintió que su corazón se movía entre la tristeza y la esperanza. Porque nunca pensé que llegarías tan lejos como para querer deshacerte de lo que hemos construido juntos. Esta casa no es solo ladrillos y mortero. Es nuestra historia, nuestra familia. Lo entiendo, pero las cosas han cambiado. Necesito el dinero, y tú no estás en condiciones de cuidarla, respondió Sergio, cruzando los brazos, desafiando a su padre. ¿Y así es como lo resuelves?, preguntó Ramiro, sintiendo que la frustración crecía en su interior. ¿Vendiéndola? ¿Sin discutirlo conmigo? Sergio miró a su padre, y por un instante, Ramiro vio una sombra de duda en sus ojos. Sin embargo, el joven se aferró a su justificación, incapaz de ver más allá de su propio dolor. Mira, no quiero pelear, papá. Solo estoy tratando de hacer lo mejor para mí y para mi familia. ¿Y qué pasa con mí?, replicó Ramiro, su voz resonando en la atmósfera pesada. Y con la memoria de tu madre. Ella no querría que esto sucediera. La tensión entre ellos se palpaba, y Sergio permanecía en silencio, procesando las palabras de su padre. Fue en ese momento que Ramiro decidió usar lo que había aprendido de la vida y de sus propias luchas. Sergio, quiero que entiendas algo. Esta casa es un legado. No solo es un lugar donde vivimos, sino un símbolo de sacrificios y amor. Si decides venderla, no solo perderás un bien material, perderás la conexión con tu pasado, con quienes somos. Las palabras de Ramiro fueron como un balde de agua fría, y Sergio vaciló. Había algo en la voz de su padre que lo hizo dudar de su decisión. ¿Y si hay una manera de conservarla y aún así resolver nuestros problemas?, preguntó, la ira comenzando a desvanecerse un poco. Podemos encontrar una solución juntos, dijo Ramiro, sintiendo que la esperanza renacía en su corazón. Hablemos de la posibilidad de restaurar la casa. Con nuestra historia y con lo que hemos aprendido, podemos hacer que funcione. Sergio miró a su padre, y en sus ojos se reflejaba una lucha interna. Era su oportunidad. Ramiro sabía que aún había caminos por explorar, y lo más importante, que la relación con su hijo aún tenía una posibilidad de sanación. Mientras el sol comenzaba a caer, iluminando el cielo con tonos dorados, padre e hijo se encontraron en un punto de inflexión. Ramiro sintió que, aunque la batalla no había terminado, había dado el primer paso hacia la reconciliación. La casa seguía en pie, y con ella, la promesa de un futuro donde el amor y el respeto pudieran florecer una vez más. Antes de que se fueran, Ramiro tomó una decisión. Debía compartir con Sergio la historia detrás del vestido de novia, la historia de amor que había tejido su vida y la de su madre. Era hora de que su hijo conociera no solo lo que había perdido, sino también lo que aún podía recuperar. Era el momento de poner fin a la ingratitud y comenzar a reconstruir el legado de su familia desde la base del respeto y el amor. La tensión en el aire era palpable. Ramiro sintió que cada latido de su corazón retumbaba en sus oídos, mientras su mirada se mantenía fija en la expresión de sorpresa de Sergio. Se había transformado de un anciano desamparado en un hombre que se negaba a ser ignorado. ¿Qué estás diciendo, papá?, preguntó Sergio, la incredulidad marcando su voz. Esto, dijo Ramiro, levantando el documento con firmeza, es la prueba de que la casa es nuestra. No puedes venderla sin mi consentimiento. Es nuestra historia, no un simple activo para tu beneficio. La mirada de su hijo se desvió por un momento, como si buscara en su interior una respuesta que le permitiera salir del atolladero. Ramiro notó la lucha en su rostro, la mezcla de orgullo y vergüenza. La casa, ese refugio que había sido el hogar de su familia por generaciones,
Representaba mucho más que un lugar. Era un símbolo de sus sacrificios, de las risas compartidas y de las lágrimas derramadas. «Siempre has hablado de que algún día sería mío», replicó Sergio, intentando recuperar el control de la conversación. «Sí, pero eso no significa que puedas tratarla como si fuera un objeto desechable. La casa es parte de nosotros, de nuestra madre, de nuestra historia», respondió Ramiro, sintiendo que su voz se alzaba con cada palabra. En su interior, una chispa de esperanza se avivaba. La determinación que había encontrado en el ático ahora irradiaba desde su ser, llenándolo de un nuevo propósito. Sergio se cruzó de brazos, su postura defensiva revelando más que sus palabras. La tensión entre padre e hijo era como una cuerda tensada al límite, a punto de romperse. «No entiendo por qué te aferras tanto a esto. La vida ha cambiado, papá. Necesitamos adaptarnos». El tono de Sergio se tornó más despectivo, como si intentara desestimar los sentimientos de su padre. ¿Adaptarnos a qué? ¿Al olvido? ¿En la venta de nuestra memoria? La voz de Ramiro resonó con una autoridad que no sabía que poseía. Cada palabra era un golpe en la conciencia de su hijo, una llamada a la reflexión. Un silencio tenso se instaló entre ellos, mientras Sergio parecía contemplar las palabras de su padre. En su mirada Ramiro pudo ver destellos de duda, pero también una resistencia alimentada por la avaricia. «Tú no entiendes, papá». Sergio finalmente rompió el silencio. «El dinero puede resolver muchos problemas. La casa no alimenta a nadie, no paga cuentas». Ramiro sintió que su corazón se encogía ante esa respuesta. Recordó los días en que él y Clara habían trabajado incansablemente para construir aquel hogar. Cada ladrillo, cada mueble, cada rayo de sol que entraba por las ventanas había sido parte de un sueño compartido. «¿Y qué hay de nuestra madre?», preguntó Ramiro, tratando de apelar a la conexión emocional que aún existía entre ellos. «¿No crees que ella querría que cuidáramos de este lugar?». Sergio desvió la mirada, como si las palabras de su padre le hubiesen golpeado con fuerza. La imagen de Clara, su madre, sonriendo en su vestido de novia, apareció en la mente de Ramiro. Esa imagen era un recordatorio del amor y los sacrificios que habían hecho juntos. «Ella no quería que esto se convirtiera en un conflicto entre nosotros», dijo Sergio, con un tono menos desafiante. «Exactamente, y creo que te has olvidado de lo que realmente importa». El anciano dio un paso hacia su hijo, buscando el contacto visual que parecía haberse perdido entre ellos. «La casa es más que un lugar físico. Es el legado que te dejo, la historia de nuestra familia. Si decides venderla, perderás no solo un hogar, sino también el recuerdo de lo que somos». Sergio cerró los ojos por un instante, como si buscara claridad en medio de la confusión. Ramiro sintió que la lucha interna de su hijo estaba llegando a un punto crucial. «No quiero perderte, papá». La voz de Sergio salió apenas como un susurro. «No estoy aquí para perderte, sino para que recuerdes lo que hemos construido juntos. Por favor, piensa en esto». Ramiro sintió que su voz se llenaba de emoción, mientras su pecho se apretaba con la esperanza de que su hijo pudiera ver más allá de la avaricia. Un rayo de luz atravesó las nubes, iluminando el rostro de Sergio. Era un momento de verdad. Ramiro se dio cuenta de que su hijo estaba atrapado en su propia red de ambiciones y expectativas. Quizá había llegado el momento de mostrarle que el verdadero valor no se medía en dinero, sino en amor, en recuerdos y en la continuidad de la historia familiar. «Si decides seguir adelante con esta venta, te perderé de una manera que nunca podré recuperar. Pero si decides quedarte, podríamos trabajar juntos para mantener viva la memoria de tu madre y de todo lo que hemos compartido». El silencio se volvió pesado entre ellos, como si el aire se hubiera vuelto denso con el peso de las palabras no dichas. Sergio parecía sopesar las opciones, mientras la luz del sol comenzaba a brillar más intensamente en sus rostros. «No sé qué decidir, papá.
Finalmente dijo, su tono más suave, casi vulnerable. Ramiro sintió que la lucha no había terminado, pero había abierto una brecha en la coraza de su hijo. La esperanza renacía en su corazón. La verdad sobre la herencia y el valor emocional de la casa no solo era un camino hacia la defensa de su legado, sino también hacia la sanación de su relación. No te apresures en la decisión. Tómate tu tiempo, dijo Ramiro, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo había comenzado a comunicarse verdaderamente con su hijo. La confrontación no era el final, era un nuevo comienzo. Ambos sabían que el camino por delante sería difícil, lleno de desafíos y decisiones, pero también estaba lleno de la promesa de un futuro en el que podían recordar a Clara y honrar su legado juntos. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, Ramiro y Sergio se quedaron en silencio. Las sombras alargadas se unieron a ellos, un símbolo de que su historia aún estaba lejos de concluir. La batalla estaba lejos de ser ganada, pero el primer paso hacia la reconciliación había sido dado. La atmósfera se había tornado tensa, como el hilo de una cuerda que estaba a punto de romperse. Ramiro observaba a Sergio, su hijo, con una mezcla de tristeza y determinación. La lucha interna de Sergio era evidente, y cada segundo que pasaba parecía sumar más peso a la balanza de su conciencia. Sin embargo, el silencio se volvió un refugio incómodo entre ellos, un espacio donde las palabras no dichas pesaban más que las que se habían intercambiado. Finalmente, la tensión se rompió cuando la puerta de la casa se abrió de golpe y un grupo de vecinos entró, atraídos por los rumores que habían circulado por el pueblo. La noticia del enfrentamiento entre padre e hijo había viajado rápido, y ahora la comunidad se encontraba en el umbral, observando la situación con miradas de sorpresa y preocupación. Entre los presentes estaba doña Rosa, una mujer mayor que había conocido a Ramiro y Clara desde su juventud. Su presencia era reconfortante y al mismo tiempo un recordatorio de todo lo que estaba en juego. «¿Qué está sucediendo aquí?», preguntó doña Rosa, con su voz suave pero firme. La mirada de Ramiro se iluminó al verla, como si su llegada le otorgara una nueva fortaleza. «Estamos discutiendo sobre la casa», respondió Ramiro, sin apartar la vista de su hijo. «No quiero que se convierta en una mercancía, sino en el legado que representa nuestra familia». Sergio, al ver a sus vecinos, sintió que la presión aumentaba. Las miradas de desaprobación lo envolvían, y por un momento, la avaricia que lo había cegado comenzó a desvanecerse. Se enfrentó a su padre con una mezcla de rabia y desesperación, pero en sus ojos había un destello de duda. «¿Qué saben ustedes sobre lo que es ser responsable?», exclamó, dirigiéndose a la multitud. «No tienen idea de lo que es luchar por el dinero para vivir». Los murmullos entre la gente se intensificaron. Doña Rosa, con su sabiduría acumulada a lo largo de los años, dio un paso al frente. «Sergio querido, a veces olvidamos que el amor de una familia no se mide en dinero. Tu padre ha dado su vida por construir algo hermoso. La casa no es solo ladrillos, es la memoria de tus padres, de su amor y sacrificio». Las palabras de doña Rosa resonaron en el corazón de Sergio, y la imagen de su madre, Clara, comenzó a florecer en su mente. Recordó las risas en la cocina, los abrazos reconfortantes después de un mal día y todas las enseñanzas que había recibido a lo largo de su vida. A medida que su conciencia se despejaba, comenzó a cuestionar sus decisiones. ¿Realmente quería perder todo eso por un simple beneficio económico? «¿Y qué se supone que debo hacer?», preguntó Sergio, su voz temblando entre la frustración y el arrepentimiento. «No puedo quedarme atrapado en el pasado». «El pasado es lo que te ha traído hasta aquí, hijo», respondió Ramiro, su voz ahora cargada de emoción. «No se trata de quedarse atrapado, sino de honrarlo. La esencia de nuestra familia vive en cada rincón de esta casa. Venderla sería como vender nuestra historia». El anciano miró a los vecinos, quienes estaban ahora en silencio,
escuchando atentamente. Aquel no era solo un asunto familiar. Se había convertido en un tema que tocaba el corazón de todos. La comunidad había llegado a conocer a Ramiro y Clara, sus tradiciones y su amor, y ahora se encontraban entre la cruz de la lealtad familiar y el deseo personal. Sergio sintió una oleada de emociones. La presión social, la voz de su padre y las memorias de su madre lo abrumaban. En lugar de continuar defendiendo su posición, se dio cuenta de que había algo más profundo en juego. Había estado tan obsesionado con el futuro y el dinero que había olvidado lo que realmente importaba, la familia. «Papá», su voz se quebró. «Quizás he estado equivocado. No pensé en lo que la casa significaba para nosotros». Un silencio profundo llenó la habitación. Ramiro, sintiendo que su hijo comenzaba a encontrar el camino de regreso, dio un paso hacia él. Las emociones en el aire eran palpables. Años de dolor y falta de comunicación parecían estar a punto de desvanecerse. «No es demasiado tarde», dijo Ramiro, su voz suave y esperanzadora. «Todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos. Podemos juntos encontrar una solución que honre nuestro pasado y construya nuestro futuro». Sergio miró a su alrededor, viendo a sus vecinos que sonreían con comprensión y apoyo. La presión de la comunidad, en lugar de ser una carga, se convirtió en un puente hacia la reconciliación. En ese instante, Sergio decidió: «Quiero ayudar a restaurar la casa», dijo, sintiendo que un peso se levantaba de sus hombros. «Quiero que volvamos a ser una familia. No necesito venderla para sobrevivir». Las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos de Ramiro. La lucha había sido larga, pero finalmente había un rayo de esperanza. Con un ligero asentimiento, Ramiro tomó la mano de su hijo, un gesto simple, pero cargado de significado. «Gracias, hijo. Juntos reconstruiremos lo que hemos perdido». Doña Rosa sonrió, y los demás vecinos aplaudieron suavemente, celebrando la reconciliación. La casa, que había sido el símbolo de la discordia, ahora se convertía en la base de la unidad. El pasado no se olvidaría, pero se transformaría en algo nuevo, una oportunidad para sanar y crecer juntos. Mientras las sombras de la tarde comenzaron a alargarse, Ramiro y Sergio se miraron con un entendimiento renovado. Sabían que el camino hacia adelante no sería fácil, pero estaban listos para caminarlo juntos, en honor a la memoria de Clara y a la historia que compartían. La vida continuaba. Un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar, y en el corazón de esa casa, el eco del amor familiar resonaría para siempre. La atmósfera en la sala era densa, cargada de emociones que parecían estar al borde de un estallido. Ramiro, con su corazón latiendo con fuerza, sintió que el momento decisivo se acercaba. La mirada de Sergio, que antes había estado llena de desdén y deseo de posesión, ahora mostraba una mezcla de confusión y vulnerabilidad. El anciano se dio cuenta de que su hijo estaba en una encrucijada, y que el camino que eligiera podría cambiar su vida para siempre. «Hijo», dijo Ramiro, su voz suave pero firme, «esta casa no es solo un lugar, es el hogar donde tu madre y yo construimos nuestra vida juntos. Cada rincón guarda historias, risas y lágrimas. Venderla sería como vender nuestra memoria, nuestra historia». Sergio, sintiendo el peso de las palabras de su padre, cerró los ojos por un instante. Recordó los días de verano, cuando corría por el jardín, el aroma de las flores que su madre cuidaba con esmero, la calidez de las cenas familiares. Todo eso había sido su vida. Pero, en su afán por conseguir más, había perdido de vista lo que realmente importaba. «Papá», su voz temblaba, «no sé qué pensar. He estado tan obsesionado con el futuro que he olvidado lo que realmente significa esta casa para nosotros». Doña Rosa, que había permanecido en el fondo, observando con atención, dio un paso adelante y puso una mano en el hombro de Sergio. «A veces, querido, el verdadero valor no se mide en dinero, se mide en amor, en recuerdos y en el legado que dejamos. Tu padre
Ha trabajado toda su vida para construir algo hermoso, y eso es lo que realmente importa. El joven sintió que las palabras de la anciana penetraban en su corazón. La rabia que sentía se desvanecía lentamente, dejando espacio para la reflexión. Miró a su padre, quien lo observaba con una mezcla de esperanza y tristeza. ¿Y si decidimos quedarnos aquí, juntos?, preguntó Sergio, con una voz que apenas era un susurro. Ramiro, sorprendido, sintió que una chispa de esperanza se encendía en su interior. Eso sería maravilloso, hijo. Pero debemos estar dispuestos a trabajar juntos, a reconstruir lo que hemos perdido. No solo la casa, sino también nuestra relación. Los vecinos, que habían estado escuchando en silencio, comenzaron a murmurar entre ellos. Las palabras de Ramiro resonaban en sus corazones, recordándoles el valor de la unión familiar. La comunidad, que siempre había respaldado a la familia, ahora se convertía en un testigo de la reconciliación. Sergio miró a su padre a los ojos, y en ese momento entendió que la avaricia no lo llevaría a ninguna parte. Decidió dar un paso hacia adelante, hacia su padre, y lo abrazó con fuerza. «Lo siento, papá. He sido un tonto. Prometo que trabajaré para mantener viva nuestra historia». Ramiro lo abrazó de vuelta, sintiendo que las tensiones de años se desvanecían en ese gesto. «No eres un tonto, hijo. Solo has estado perdido. Pero ahora, juntos podemos encontrar el camino de regreso». Las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos de Ramiro. Era un momento de redención, no solo para él, sino también para Sergio. La casa, que había sido un punto de discordia, ahora se convertía en un símbolo de unión y amor familiar. Los vecinos aplaudieron suavemente, reconociendo la importancia de lo que acababa de suceder. Ramiro se volvió hacia ellos, sintiendo una nueva fuerza en su interior. «Gracias por estar aquí. Este es un nuevo comienzo para nuestra familia, y espero que todos puedan ser parte de ello». Doña Rosa sonrió, satisfecha al ver cómo el amor había triunfado sobre la avaricia. «Siempre estaremos aquí para apoyarlos, Ramiro. La familia y la comunidad son lo que nos mantiene unidos». El anciano asintió, sintiendo que la vida que había construido junto a Clara aún tenía un propósito. La casa no solo era un refugio físico, era un hogar lleno de amor y recuerdos. Con el tiempo, la relación entre Ramiro y Sergio floreció. Trabajaron juntos en la casa, restaurando cada rincón y llenándolo de recuerdos compartidos. La comunidad, en su apoyo, también se unió a ellos, ayudando a transformar la casa en un lugar vibrante y lleno de vida. Las risas comenzaron a llenar los espacios vacíos, y los aromas de las comidas caseras se mezclaban con el aire fresco del campo. La casa, que había sido un símbolo de conflicto, se convirtió en un hogar, donde las historias de amor y sacrificio se contaban y celebraban. Mientras tanto, Ramiro guardó cuidadosamente el vestido de novia de Clara en una caja especial, un recordatorio tangible de su amor eterno. Y dentro de esa caja también guardó la prueba de que la casa era de ellos, no solo en propiedad, sino en espíritu y memoria. Al final, la justicia no se trataba solo de posesiones materiales. Se trataba de reconocer el verdadero valor de la familia, del amor y del legado que se deja atrás. La historia de Ramiro y Sergio se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que, como ellos, habían perdido de vista lo que realmente importaba. Y así, en el corazón del pueblo, la casa de Ramiro y Clara se erguía como un símbolo de unión, donde las memorias de un pasado lleno de amor continuaban viviendo en cada rincón, recordando a todos que el verdadero hogar es aquel donde el amor florece y se celebra. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te ha conmovido, no olvides suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo historias que tocan el alma y nos recuerdan los valores más importantes de la vida. Hasta la próxima, con otra historia inolvidable.